¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos de nuevo aquí en Carta Robada. Hoy vamos a utilizar, así esa es la palabra, vamos a utilizar la situación financiera de Walmart, que como usted sabe, esta cadena internacional pues anda vendiendo los fierros, como se dice por acá, porque pues está con problemas de caída en sus ventas. Usted sabe, es una compañía que depende absolutamente del flujo de efectivo que consigue diariamente y bueno, pues cuando este se reduce empiezan los problemas. Walmart, por supuesto, está presentando los síntomas de la desaceleración que llaman los economistas de la economía en los Estados Unidos y también aquí en nuestro país, más marcadamente aquí en nuestro país. Y le decía que vamos a utilizar lo de Walmart pues para darle la vuelta a la situación completa, para poder darnos cuenta de cómo está esto de la restricción del gasto público. Enrique Peña Nieto allá en Londres dijo que no existía, pero que sí existía, o sea, hizo una declaración reconociendo que se había hecho subejercicio, pero al mismo tiempo diciendo que eran mentiras. Una situación que también ya abordó la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados en efecto reconoce que hubo un subejercicio del 10%, que suena menor comparado con lo que estaba diciendo el sector privado, pero tenemos un frenón, se está deteniendo también o está cayendo también el crédito por parte de la banca, casi a la mitad, fíjese el ritmo de crecimiento del crédito, y bueno, pues son varios elementos que indican que la situación es que la economía se está frenando. Claro que la pregunta es, ¿y por qué se está frenando la economía en este momento si está habiendo tantas inyecciones de dinero que está haciendo el gobierno norteamericano y tantas, quiero decir, 85,000 millones de dólares mensuales, una parte de los cuales vienen a dar aquí a nuestro país? Y pese a todo ese montón de dinero, la economía va frenándose, el crédito de los bancos va frenándose, la actividad especulativa va cayendo, fíjese usted, o sea que la inyección no resultó en una reanimación del cadáver del sistema financiero. Vamos a platicarle de eso, vamos a ver las opciones, lo que se va a discutir en el grupo de los 8, allá donde está Peña Nieto ahorita, que parece ser que se van a ir por el lado más duro de los recortes, y bueno, pues a lo mejor le van a recomendar eso también al gobierno de México. Bueno, ya iba a decir una expresión así como Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que ocurra. Vamos a platicarle de todo esto que le va a dar una idea coherente de lo que está pasando. Lo político, mire, no tiene importancia. Todo este show del Pacto por México, de los pleitos por Baja California, es puro show, no representa absolutamente nada, no representa ninguna diferencia fundamental, y bueno, pues no le ponga mucha atención, mejor concentrémonos en lo que es verdaderamente importante. Y con eso vamos a regresar después de este corte.
Y bueno, pues le decía que no era muy importante que usted se preocupara de ponerle atención a lo que se está manejando de grilla política en este momento. Usted sabe, se va a intensificar, va a haber elecciones dentro de 2 semanas allá en Baja California y en otros 14 estados, pero en Baja California como que es la gobernatura que interesa más tanto al PRI como a los partidos que se coalicionaron, el PRD y el PAN, y bueno, pues tiene el trasfondo de la negociación en el Pacto por México y si realmente les van a dar chance de ganar gobernaturas o de plano no, cosa con la que se la está jugando Gustavo Madero, el presidente del PAN, y que bueno, pues parece ser que Manlio Fabio Beltrones, que ahora es diputado, pues ya dejó ver que, bueno, el PRI ya sabe que a Gustavo Madero dentro del PAN no lo quieren y no es tanto que no lo quieran, sino que tiene poca fuerza y bueno, pues a lo mejor los priistas van a buscar negociaciones con el grupo calderonista y etcétera, pero todo es pura paja, oiga usted, no altera para nada el rumbo del país, quién vaya a ganar la gobernatura de Baja California, así que no se ocupe usted mucho de lo que se van a decir en estos días, porque se van a decir cosas y va a haber ataques y contraataques y dentro del PAN los va a haber también, porque se ponen nerviosos, porque se están jugando los puestos, usted sabe, las candidaturas, las diputaciones, las alcaldías, todo eso, que pues es siempre muy apetitoso para los políticos, así que bueno, pues no les ponga mucha atención, le decía yo, porque de eso no va a derivar nada significativo en términos del rumbo que lleve el país, no lo van a alterar, no lo van a cambiar, así que concentrémonos en lo que es realmente importante, y lo importante es tomar en este momento los anuncios de Walmart, esta compañía que tenemos aquí en la imagen número 1, usted sabe, esa compañía, al igual que ciertos bancos como HSBC, como Bank of America, Citibank, etcétera, pues son bancos que se les llama muy grandes como para quebrar o muy poderosos como para caer en bancarrota. Y bueno, y así piensa uno de Walmart, ¿verdad? Porque pues ya domina el mercado mexicano como domina buena parte del mercado mexicano de menudeo o detallista, como le dicen otros, a nivel internacional. Es el consorcio más grande. Se le ha acusado de muchas cosas, también de esclavizar a los trabajadores, se le ha acusado de presionar a los proveedores, forzarlos a producir a bajo costo o simplemente pagándoles poco por sus productos para poder así mantenerse en la pelea con las otras compañías. Y mire, aquí Walmart anunció este fin de semana que iba a vender su cadena de restaurantes Vips, que tenemos aquí, usted ya las conoce. Vips pues son restaurantes más o menos comunes con los que dominaba Walmart el mercado, digamos, de las cafeterías o restaurantes, porque fíjese usted que son 364 Vips, según los números que está dando la propia Walmart, son 364, y por el caso de Sanborns, fíjese usted que sería Tox, para entrar primero con Tox, que es otra compañía, y se las menciono porque son las que quieren comprar Vips. Aquí está Tox, esta compañía que tenemos aquí en la imagen número 3, pues viene siendo, perdón, en la imagen número 5, viene siendo solamente 109. Fíjese nada más, en todo el país. Sanborns, que tenemos aquí en la imagen número 4, que es más grande, son solamente 164 tiendas en Sanborns, fíjese usted. Quiere decir que Vips es 200 veces, mejor dicho, tiene 200 más restaurantes que Sanborns. Y yo, bueno, uno pensaba que era más o menos parejo, pero no, es muchísima la diferencia. Y entonces Walmart, que tiene el control sobre ese segmento pues de los restaurantes, que tiene la mayoría aplastante, resulta que pone en venta esta cadena de restaurantes, le van a dar 5,800 millones de pesos en caso de que se los compren, y dicen que se los puede comprar
comprar el propio Sanborns, o que se los puede comprar la compañía que maneja Tox, o que lo puede comprar la cadena Oxxo, o sea, FEMSA, lo que antes era la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma o Moctezuma Cuauhtémoc, que ya sabe usted que se vendió también a una empresa transnacional. Así que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué vende Walmart un negocio tan importante donde le daba tanto dominio sobre el mercado? Y bueno, pues dice que lo va a hacer para comprar más piso de venta, o sea, más tiendas, esa es la justificación, pero también para pagar dividendos, fíjese usted, para pagar dividendos y para entrar en la compraventa de acciones, o sea, comprar sus propias acciones. Y ahí es donde empiezan las cosas, los problemas, porque uno dice, ¿por qué tiene que hacer Walmart recompra de acciones? ¿Por qué tiene problemas para pagar dividendos cuando se supone que es la empresa que se devora al mundo entero, que no ha podido nadie hacerle frente, que ha superado y ha ganado y ha adquirido y se ha fusionado con sus adversarios? Y no, pregúntele a Urrera, a Sumesa, a todas esas cadenas que cayeron en manos de Walmart, derrotadas, aplastadas, Gigante tuvo que desaparecer o fusionarse con Soriana para medio aguantar ahí la carrera de la baja de los costos, y bueno, pues resulta que ahora empieza también a hacer agua Walmart. ¿Qué estará pasando? Es lo que usted se preguntará, porque suponíamos que Walmart pues nunca le iba a pasar nada, ¿verdad? Era como antes se pensaba de Cemex aquí en Nuevo León y en México, que Cemex era una empresa que jamás, ¿verdad?, que era todopoderosa, era un consorcio global, se decía, y mire cómo está ahora. Bueno, pues Walmart ya empezó a caminar por ese caminito. Se lo vamos a platicar para que podamos, ya identificando lo que le pasa a Walmart, podamos ir identificando lo que le pasa al resto, no solo de las empresas, sino también al resto de la gente. Vamos a regresar con eso después de este corte. ¿Eres aficionado a los Cowboys de Dallas? Vive la pasión NFL viajando al Cowboy Stadium. Disfruta de la emoción de estar en los partidos de los Vaqueros de Dallas. Toda la temporada 2013 te ofrecemos transporte, hospedaje y tu boleto de entrada. Reserva con Raúl Vargas, 8355-0001.
Y bueno, pues le decía que esto de Walmart, esta situación de que Walmart vende su cadena de restaurantes, así nomás porque sí, bueno, pues pone o nos permite tener un elemento para darle una vuelta a la situación, a ver qué es lo que está pasando. A Walmart se le cayeron las ventas, fíjese usted, sucesivamente 1.6, 1.7 y luego 1.6, pero en términos anualizados dicen que fue mayor la caída, hasta de 2.4 por las ventas que Walmart dominaba, por supuesto, es en el sector de los abarrotes, que tenemos aquí la imagen número 6. Usted sabe todo lo que se utiliza en la casa, no solamente los comestibles, sino pues todo lo que usted normalmente compra en la tienda de la esquina, pero pues ya no le compra, ahora le compra a Walmart. Y bueno, pues eso, según los analistas, CNN, por ejemplo, dice que se debe en primer lugar a la cautela del consumidor, que ahorita la raza no está gastando o está gastando con mucha precaución, también a que cayeron las remesas que vienen de los Estados Unidos, porque pues usted sabe, esas remesas les permiten a mucha gente sobrevivir, se dedican o se gastan casi al 100% en la pura alimentación, en el pago de los servicios, en la pura sobrevivencia, no como antes decían que las reservas las remesas iban a ser que para la inversión, ¿no? Los loquitos del Banco Mundial traían ese rollo, pero pues no sucedió así. Y la otra razón para la caída de las ventas de Walmart, dicen, es la caída en el gasto público. Y este es el fenómeno que ahorita tiene a todo mundo intrigado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está pasando o no está pasando, verdad? Porque pues también pudiera ser propaganda, y ahí es donde las cosas empiezan a medirse. Es decir, si a Walmart lo puede simbrar aquí en México una caída del gasto público por parte del gobierno federal, pues usted imagínese cómo va a simbrar al resto de las empresas del país, al resto de los negocios, o cómo va a simbrar al resto de la gente, a las familias mexicanas. Hay un debate, se lo hemos comentado a usted, porque implica, pues en primer lugar, si Walmart no vende o vende menos, aunque sean 2 puntos porcentuales, inmediatamente le va mal en la bolsa de valores. La tenemos aquí la imagen, la número 7, sobre la bolsa de valores, porque pues ahí es donde se hacen de liquidez las empresas, emiten acciones y están sacando lana, ¿verdad? Que luego tienen que pagar con rendimientos importantes, pero bueno, ahí es donde se siente cuando empieza a bajar el flujo de efectivo en la empresa, y esta situación es la que viene de la reducción en el gasto público, y bueno, pues hay un debate acerca de por qué está pasando esto, o si no está pasando. Fíjese usted, allá este fin de semana, este domingo allá en Londres, Enrique Peña Nieto está por allá, fue invitado a la reunión del G8, tenemos la imagen aquí saludándose con Cameron, el primer ministro de Inglaterra, y bueno, pues ahí Peña Nieto declaró que no era cierto eso, que era una falacia, eso que estaban diciendo de que el gobierno había reducido el gasto público, o que lo había retenido, o que había hecho subejercicio. Dijo, no es cierto, son especulaciones sin sentido, dijo, pero al mismo tiempo agregó que bueno, había un espacio natural de subejercicio, así le dijo, un espacio natural de subejercicio, dijo Peña Nieto, porque bueno, pues es que hay gente que uno le va a comprar algo o va a invertir en algún proyecto el gobierno y resulta que de aquí a que hacen la licitación pues no se le puede pagar o no se les puede pagar a los que van a hacer, en fin, y se detiene, y por esa razón hubo ese espacio de subejercicio. Obviamente que pues otros opinan diferente. Yo le decía que se está convirtiendo en una discusión muy seria, si es cierto esto de que está o no restringido el gasto público. Por lo pronto, la Cámara de Diputados, aquí tenemos en la imagen número 9, pues hay un centro de estudio de las finanzas públicas ahí en la Cámara de Diputados, que es acá personalmente considero que es de la gente que más serio hace el trabajo de análisis, las cifras, estadísticas aquí en el país, mucho más serio que el INEGI,
por supuesto, pero no me puede usted a mí decir que es un organismo de oposición de ninguna manera, está en gran medida influido por la propia diputación priista, así que pues ellos están diciendo que sí, en efecto, hubo un subejercicio del 10% en el gasto público, fíjese usted, subejercicio de 10%. Esto es significativo, pero es menor de lo que se había venido diciendo. Ustedes saben, porque se lo reportamos aquí, que por ejemplo la Canaco, estos organismos sostienen que el subejercicio era hasta de 44% en algunas secretarías, hablaban especialmente de la de Agricultura, de la de Obras Públicas, hablaban también de que Pemex, Comisión Federal de Electricidad, llevaban subejercicios significativos. Bueno, pues el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, bueno, que se dedica precisamente a eso, pues está diciendo que es el 10% lo que el gobierno no ha subejercido, y esto pese a que Enrique Peña Nieto declaró que eran especulaciones sin sentido, fíjese usted. Ahora, claro, hay otros que están hablando de algo mucho mayor, y no me refiero a la Canaco ni al Consejo Coordinador Empresarial, que empezaron a cacarequear este asunto hace como 2 semanas, me refiero a las declaraciones ya consistentes de Merrill Lynch, Bank of America. Tenemos aquí la imagen de este banco, que está aquí en la imagen número 10. Tiene 2 nombres porque pues en realidad ese banco salió o tuvo ese nombre de una fusión de 2 bancos que estaban en quiebra, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando, y se comieron a uno de ellos, el uno se comió al otro y se fusionaron, ¿verdad? Igual que JP Morgan Chase y otros bancos, pero bueno, ellos saben de bancarrota, así que ellos están diciendo que, bueno, pues sí hay un problema serio. También Banco Santander, fíjese la descripción que hacen, están diciendo que por lo pronto, como resultado de esto o junto con este subejercicio en el gasto público, cuya primera causa, dicen, es la caída de la demanda externa, especialmente de petróleo y de minerales, donde hay una caída en los minerales ya hasta de 10%. Eso fue lo que forzó al gobierno a reducir su gasto, porque, pues ya lo han dicho algunos subsecretarios como Mes Masher, bueno, pues es que tuvimos que ver que había caído los ingresos por contribuciones o los ingresos, sí, por los impuestos, pues, tanto del IVA como del ICR, y también habían caído los ingresos petroleros. Entonces esta caída es la que está imprimiendo este frenón brusco a la economía, cosa que Bank of America dice que es fíjese, es un potencial espiral a la baja lo que está ocurriendo. La situación está en recesión, o bueno, desaceleración, y luego el gobierno recorta el gasto precisamente porque le entra menos dinero, porque hay menos impuestos, y luego vuelve a caer la economía un poquito más, y entonces el gobierno vuelve a restringir el gasto, y es una espiral hacia el infierno, oiga usted, no es hacia abajo, y eso es lo que está diciendo Bank of America que está ocurriendo. Santander, como le decía, ellos dicen que al mismo tiempo que se anunció que en el primer trimestre la economía solo había crecido 0.8%, o sea, menos del 1%, otras ramas, por ejemplo, otros indicadores, por ejemplo, las ventas mayoristas, o sea, las ventas de las empresas grandes a las tiendas que expenden pues los diferentes productos, cayó 7%, fíjese usted, eso es muy significativo, y también la actividad petrolera 2.3 cayó en este trimestre, así que pues imagínese, la cosa va para abajo, y si sigue esto para abajo y el gobierno recorta el gasto porque dice que no puede, porque está cayéndose todo, bueno, pues se vuelve a poner peor, y así es una espiral hacia abajo, y esa es la dinámica que tenemos. Claro, hay que preguntarse por qué ocurrió, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a platicar aquí, porque pues ahí es donde las cosas se ponen interesantes, las hipótesis acerca de qué está pasando.
o por qué está pasando cuando se suponía que deberíamos estar en jauja porque pues, se le está inyectando mucho dinero a la economía. Regresamos con eso después de este corte.
bueno, pues le decía que estamos en este momento enfrentando lo que Banco Santander llama un choque fiscal, es decir, se está reteniendo o se está subejerciendo el gasto público, al menos en un 10%, porque eso es lo que está diciendo la Cámara de Diputados en su análisis, es un 10% lo que el gobierno no ha gastado, según el ritmo que debería de llevar ahorita en este mes de junio. Entonces, estamos enfrentados a eso y pues eso es lo que está causando víctimas como el caso de Walmart, ¿verdad? Uno más que muerde el polvo, decimos nosotros, porque pues se suponía que era un gigante invencible, que jamás iba a pasar a tener problemas financieros o problemas de ventas. Así que en esa situación es que se desarrolla ahorita la reunión del G8. Enrique Peña Nieto fue invitado junto con otros países que no forman parte propiamente de esta reunión del G8, cuya insignia vemos aquí en la imagen 11, usted lo puede ver así, son G8, pues son los países ricos, ¿verdad? Son los países europeos, los Estados Unidos, Canadá, usted sabe, también invitan a Rusia, y bueno, pues se van a reunir, pero es una reunión en Europa, en Londres, que es básicamente con la idea de cómo apretarse más el pescuezo mutuamente, es decir, se reúnen para ver de qué manera, ya sea que aumenten impuestos o reduzcan el gasto de sus propios gobiernos, y esto es importante porque pues Enrique Peña Nieto dijo que en materia fiscal, como va a haber una reforma fiscal acá que se va a impulsar por parte del gobierno y del Pacto por México, pues él dice que los ejemplos mundiales son los que vamos a tomar en cuenta, y pues Inglaterra ahorita es un ejemplo mundial de subir impuestos y sacrificios e imponer nuevos sacrificios a la gente. Ojalá Peña Nieto no le dé por ahí, porque pues entonces ya sería catastrófico aquí en nuestro país, según cómo andan las cosas. Aquí tenemos la imagen 12 que le dice a usted cómo es que está Europa, el desempleo. Usted sabe, estancado el desempleo, los países ya por encima del 20% en varios de ellos, y es una situación de estancamiento económico y caída, y bueno, pues los gobiernos no van a hacer nada por resolver eso, por impulsar la economía. A los dirigentes del G8 pues nadie los quiere propiamente. Está el caso dramático de Hollande de Francia, François Hollande, que era un tipo que apenas ganó las elecciones hace unos meses y venció a Sarkozy, que había quedado o pasado a ser un presidente muy, muy impopular. Bueno, pues Hollande lo sustituyó y en menos de 6 meses ya era más impopular que el otro presidente que había vencido, al que había vencido, y todo esto porque pues siguen con los planes de austeridad, sacrificios, aumento de los impuestos. ¿Quién sabe quién les hace creer que eso va a llevar a la recuperación, verdad? Así que pues ese es el fenómeno, y ahí está Peña Nieto. No se le vaya a ocurrir hacer lo mismo. Debería, pensamos nosotros, decir, el ejemplo mundial que ustedes han dado es el que no nos sirve, porque no han podido recuperar su economía, y eso es abierto, eso no es ningún misterio, sale todos los días en los periódicos de que ustedes cada vez están peor. Así que, ¿por qué vamos a seguir su ejemplo? Mejor vamos a partir de que lo que ustedes hacen es lo que nosotros no vamos a hacer, que es muy diferente. Así que, bueno, ojalá y sea así el resultado de este viaje de Peña Nieto por allá. Así que, bueno, pues le vamos a poner esta caricatura del G8 que tenemos aquí en la imagen 13, que pues nadie los quiere. Fíjese usted cómo los caricaturizan y ponen esa cartel en francés que está diciendo los del G8 nomás prometen y es puro, como dicen aquí, puro choro, ¿verdad? Puro choro, no hacen nada y la cosa sigue pues empeorando. Así que así es como están las cosas. Y bueno, pues la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué, si se está inyectando tantísimo dinero a las economías? Japón, oiga usted, regala el dinero, mete miles y miles de millones, más que los Estados Unidos. Los Estados Unidos están metiendo 87,000 millones de dólares. El Banco Central
Central Europeo anda por el estilo y de todas maneras las economías se estancan y ahora lo paradójico es que la propia actividad especulativa, los propios créditos bancarios de cualquier tipo, ¿verdad? También se están desplomando. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, de eso vamos a hablar después de este corte. Y bueno, pues le decía que esto es una especie de misterio, especialmente para los que se dicen economistas, digo pues los del sector privado, el mundo académico, el hecho de que hace unas semanas se decía que la economía del país se estaba frenando y la de muchos otros países al mismo tiempo, porque la Reserva Federal norteamericana había puesto en duda o había dado señales
que podían indicar que no le iba a seguir inyectando dinero a la economía como lo venía haciendo, o que iba a bajar el ritmo. La salida, le llamaba la Reserva Federal a esta política de inyecciones de dinero mensuales que suman billones de dólares, y que se iba a empezar a retirar, y que todo el mundo se puso nervioso, pero resultó que no. La Reserva Federal le sigue metiendo, y incluso se está planteando que va a tener que aumentar, así se lo están planteando el periódico de Financial Times, ese tipo de grupos que le están diciendo es muy poca la lana, 85,000 millones de dólares no alcanzan, tienes que meterle otro más, 100,000 o 150,000, hacerle como Japón, porque no está alcanzando. Fíjese qué curioso este fenómeno, se mete muchísimo dinero a la economía y no alcanza a reactivar. Obviamente no alcanza a reactivar la economía física, ni el empleo, ni nada. Aquí tenemos la gráfica esta importante de la revista EIR, y usted puede ver ahí este comportamiento en la imagen número 14. Es una imagen muy significativa. Fíjese cómo va por abajo el crédito de los bancos, cómo está aumentando la inyección de dinero, y cómo los agregados financieros, incluso la propia especulación, empiezan a quedarse atrás. Fíjese usted, empiezan a quedarse atrás de que el dinero que se está metiendo no alcanza para reactivar el crédito a los bancos. No, eso no, menos, ni siquiera se va dinero a los préstamos. Eso lo señaló Putin allá, el presidente ruso, que dijo, pues le damos lana a los bancos, pero los bancos no lo prestan. Aquí se les ha dicho mucho eso. Aquí el gobierno de Peña Nieto todos los días le dice a los bancos, hey, ustedes no prestan, tienen un montón de lana porque son una banca sólida que está muy capitalizada, pero no prestan, y además como que no les alcanza para salir de sus propias de sus propias deudas, de sus propias trácalas. Ahí está Banorte ahorita queriendo conseguir más lana para cubrir una lana que ya gastó, que ya invirtió. Bueno, y esta dinámica, junto con la caída de la economía, como ya le dimos los datos, es la revista IR le llama una función típica de desplome, que es lo que sucede cuando ya el dinero, por más que se lo agrega usted a la economía no deja de desplomarse, y luego viene el fenómeno en donde la propia especulación financiera, el mundo de la bolsa de valores, el mundo de los bonos corporativos, ese mundito también se desploma, y no hay lana que alcance para cubrir eso. Fíjese usted, ese es el fenómeno al que estamos entrando en este momento, y lo estamos viviendo aquí en México, porque pues todo el mundo está intrigado. ¿Y por qué recorta el gasto público el gobierno? Si ya se le autorizó, se supone que lo tiene, ¿por qué no lo gasta? Pues a lo mejor no lo gasta pues porque no lo tiene, así de sencillo. Así están las cosas, y el efecto va a ser que podemos entrar a una dinámica en donde se corte los servicios a la gente, se le quite el empleo, en fin, todo lo que pueda significar una depresión, ya la parte profunda de una depresión económica. Ese es el asunto. Vamos a hablar más de eso el día de mañana porque vale la pena. Es la pregunta de los 54,000 pesos en este momento. ¿Qué está pasando, ¿verdad?, en el mundo financiero? ¿Qué está pasando con las finanzas del gobierno? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué se frenó el gasto público? En fin, todo eso vamos a seguir tratando de entenderlo aquí en Carta Robada, así que por eso lo vamos a esperar aquí mañana muy puntualmente a las 12 del día, mañana martes 18 de junio, y bueno, pues hasta mañana.